Comenzamos. Damos inicio. En el nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, no tenemos cuenta. Vamos a continuar con la discusión del proyecto que modifica el sistema registral y notarial que hemos llevado en varias comisiones. Saludar a los invitados que acompañan esta discusión y al equipo del Ministerio de Justicia. Se ha excusado el ministro señor secretario, sería bueno ordenar para efectos del el orden que estamos llevando en la votación. Nosotros, salvo que usted me corrija, sí, secretario, veamos para ver con qué tabla seguimos trabajando. Ya. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores senadores. La comisión viene trabajando el estudio de las indicaciones correspondientes a este proyecto de ley. En la última sesión se alcanzaron a votar, de acuerdo con la minuta que ustedes tienen en su expediente, hasta la indicación 309 y 310. Correspondería que pasaran de acuerdo con esta minuta al estudio de las indicaciones 314 y 315 que figuran en la página 301 del texto comparado y que recaen en el artículo 41. Hago mención a sus señorías que hemos conversado con el Ejecutivo y como ustedes ven la última indicación que votaron en la 310 y vamos a pasar a estudiar las indicaciones 314 y 315. Las indicaciones 311, 312 y 313 van a ser consideradas en una minuta que se entregará a continuación por el Ejecutivo. Entonces, les pido que vayamos a la página 301 del texto comparado y veamos las indicaciones que han recaído en el artículo 41. El artículo 40... Perdón, solo sí, un tema puntual por siempre el fair play y deferencia que tenemos en la comisión. Me gustaría si pudiera la Secretaría hacer la consulta, qué pasa con los senadores Luz Ebensperger y Galilea o Sandón, pero para efectos de ser respetuoso del fair play o si están con atraso. ¿Qué preguntar? Si alguien de la Secretaría pudiera preguntar en qué... Gracias, señor presidente. Entonces, estamos en la página 301 del texto comparado. Incide en el artículo 41 del reglamento del registro conservatorio de bienes raíces. La norma vigente, que aparece en la primera columna, dice: cada registro contendrá un índice por orden alfabético destinado a colocar separadamente el nombre del otorgante, el apellido de los mismos y el nombre del fundo materia de la inscripción. En primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados reemplazó este artículo por uno nuevo que figura en la segunda columna, página 301, que dice así: cada registro contendrá un índice por orden alfabético destinado a colocar separadamente el nombre completo de los otorgantes y la calidad en que actúan, así como el nombre completo de quienes representan, en caso de corresponder, la naturaleza de la inscripción, la comuna acompañada de la ubicación o nombre del bien raíz, según corresponda, la cita de la foja y número de la inscripción y el número en el folio real que le corresponde. Respecto de este artículo, se han presentado dos indicaciones. La indicación 314, figura en la última columna, que es de Su Excelencia el Presidente de la República, que suprimiría el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Y a continuación está la indicación 315, del honorable senador señor Araya, para intercalar a continuación de la frase la cita de la foja y número de inscripción, que es lo que aparece subrayado en la segunda columna, la siguiente: el rol de avalúo fiscal del inmueble. Dependiendo de lo que se resuelva en relación con la primera indicación, si la comisión lo acogiera, decaería la indicación 315 en ese evento, señor presidente. Eso son lo primero que ustedes tienen que pronunciarse. Perfecto. Antes de dar la palabra, Pedro, escuchemos al Ejecutivo y luego tu indicación. Dele, Pedro. Como yo entiendo que se ha ido rechazando todo lo de la Cámara relativo a la creación de folio real, la 314 debiera rechazarse. Yo consecuencialmente voy a retirar la 315, pero sin perjuicio de ello. Si es que hay modificación al reglamento conservatorio, les pediría que revisaran, porque este es un dato adicional que agregar en el registro. No tiene mayor impacto que eso.
Perfecto, yo creo que es importante considerarlo en eso y si es así ponemos en votación directamente la 314 y Ya. y la 315 retirada por el senador Ya. Araya. En votación la 314. Perfecto. Senadora Pascual, A favor. a favor. Senadora Araya, A favor. presidente, A favor. y ahora senador. A favor. Ya, senador Osandón, a favor. 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la indicación número 314. Y la 315 retirada, Retirada. por el mismo... Bien. Pasamos ahora a la consideración de la indicación 316, que también figura en la página 301 y recae en el artículo 44. El artículo 44 vigente, estoy leyéndolo en la primera columna, dice lo siguiente: las partidas de ambos índices, además del nombre de los otorgantes, denunciarán el nombre particular del fondo, la calle en que estuviere situado, siendo urbano y si rústico, la subdelegación, la naturaleza del contrato o gravamen, la cita de la foja y número de la inscripción. Continúa en la página siguiente: el índice general citará también el registro parcial en que se halla la inscripción. Respecto de este precepto, en primer trámite constitucional, la Cámara aprobó lo siguiente: las partidas de ambos índices, además del nombre de los otorgantes, enunciarán el folio real asignado al inmueble, la calle, si correspondiere, y comuna en que estuviere situado, la naturaleza del contrato o gravamen, la cita de la foja y número de la inscripción. Respecto de este precepto, se ha presentado la indicación 316, que suprime el texto aprobado en primer trámite constitucional. En ese sentido también la siguiente. ¿Habría acuerdo para aprobar la indicación? Pregunta la Secretaría si hay unanimidad de los integrantes. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aprobada la indicación 316 por unanimidad. Bien, a continuación tenemos que pasar a considerar la indicación 317. Les pido a sus señorías que vayan a la página 302. Recae la indicación 317 en el artículo 47. El artículo 47 del texto vigente dice: cada registro parcial se encuadernará prolijamente y se cubrirá con tapa firme. La Cámara de Diputados derogó este artículo y las indicaciones 317, 318 y 319 proponen suprimir este precepto. Presidente. Habiendo tanta coincidencia entre el Ejecutivo, el senador Araya, senadores Bensberger, y Cruzcoque y Galilea, yo creo que es peligroso. Si le parece, aprobamos la indicación. Pregunta la Secretaría, Sí. ¿hay unanimidad? Unanimidad, entonces, las aprobadas las indicaciones 317, 318 y 319. Aprobada. 4 por 0. Presidente, había una indicación también, la 320, la senadora Rincón, que proponía sustituir el artículo 47 por el siguiente, que agrega, su objeto es agregar un inciso segundo a la norma vigente, que dice así: también se indicará la foja de inicio y término y el nombre de la comuna o sede a la cual pertenece el conservador. Indicación 320. Yo creo que habría que rechazarla por los... No sé si les parece... Presidente, por su intermedio, un poco en línea con lo que dice el senador Araya, nos parece de que la indicación lo que agrega es al lomo en el que se lleva el registro parcial, la indicación de la foja de inicio y término y la comuna o sede a la que pertenece el conservador. Es información que no cambia mucho el contenido del libro y usted no tiene ningún argumento para pedir que esté en contra de la indicación. O sea, senadora Araya, senadora Pascual. Gracias, presidente. Yo creo que esta indicación es bastante inocua, es mayor información en el lomo del libro, no veo la razón para rechazarla. Y ruego un mayor gasto porque la tipografía dorada
Vamos a pedir el cambio de letra, así que sea en cursiva. Yo acepto, digamos, la información, me parece que da el Ejecutivo en términos de que, y también como lo dice el senador Araya, puede complementarse. Sin embargo, solo tengo la inquietud, por técnica legislativa, es que ella está agregando un inciso a un artículo que estaba derogado en los cambios de la Cámara. Por lo tanto, no sé, o sea, tendría que ser... no sé si me explico, tendríamos que suscribir nuevamente esta indicación, algo así, porque el artículo original se derogaba. Es que el 47 se derogaba por la Cámara y ella le agregaba un segundo inciso a un artículo derogado. Sí. Eso es lo que entiendo. No sé si estoy entendiendo bien. Lo que ocurre, presidente y señoras senadores, es que si ustedes hubieran acogido el criterio de la Cámara, no tiene sentido la indicación 320, porque hubiese desaparecido el artículo 47. Pero como ustedes han aprobado derogar eso, queda el artículo 47 y tiene sentido discutir si ustedes quieren agregar o no este inciso segundo del artículo 47. Exacto. ¿Ponemos en votación la indicación 320? Ya, en votación la indicación 320. Senadora Pascual. A favor. Pascual a favor. Senadora Araya. A favor. Senadora Osandón. A favor. Presidente. A favor. Ya. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la indicación 320. 4 por 0. Bien, ahora pasamos a la indicación 321, en la página 303, artículo 48. El artículo 48 vigente dice lo siguiente, leo en la primera columna del texto comparado que tienen sus señorías. Si los registros fuesen poco voluminosos, podrán cubrirse con una sola tapa los correspondientes a cada año, pero entonces se rotularán, expresando no solo la clase de registro que compone el tomo y el año a que pertenecen, sino también la foja en que principia y concluya cada registro. La Cámara proponía derogar este precepto y las indicaciones 321, 322 y 323, la primera de Su Excelencia el Presidente de la República, la siguiente del senador Araya y también de las senadoras señora Edensperger y señores Cruzcoque y Galilea respectivamente, proponen suprimir esta derogación que había hecho la Cámara de Diputados. ¿Se ofrece la palabra? Presidente, si me permite, está en concordancia con lo Sí. mismo que votamos anteriormente, digamos. Entonces pongámosla en votación las 3 indicaciones en... Ya. Pregunta la Secretaría, ¿habría unanimidad para aprobarla? Sí. Unanimidad. 4 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Aprobadas las indicaciones ya indicadas. 4 votos a favor, ninguno en contra. Pasamos ahora a la indicación 324, que es del Ejecutivo. Recae en el artículo 49 del mencionado reglamento. El artículo 49 vigente dice, en orden a la guarda de los registros incumbentes a los conservadores, los mismos deberes y obligaciones que a los escribanos. Son, no obstante, esencialmente públicos todos ellos. Por consiguiente, es permitido a cualquiera consultarlos en la misma oficina y tomar los apuntes que crea conveniente. La Cámara de Diputados introdujo 2 enmiendas a este texto, el primero para reemplazar la palabra escribanos por notario y la segunda incorpora tras el punto final, que pasa a ser coma, la siguiente expresión, así como consultarlos a distancia en la forma que determine esta ley y el reglamento a que hace alusión el artículo 5 bis, inciso final. La indicación 324 de Su Excelencia, el Presidente de la República, sustituye este número 34 por el siguiente, leo, número 34, intercalas en el artículo 49 antes del punto final la siguiente oración, así como consultar en el sitio web las copias electrónicas de sus registros en los términos señalados en el artículo 5 bis. Se mantendría entonces el texto vigente con la propuesta que se propone intercalar al final de este precepto. Le damos la palabra al Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, la indicación
lo que hace respecto al texto aprobado en primer trámite es mantener la posibilidad de consulta respecto de los registros conservatorios, el respaldo digital del registro conservatorio, que en este caso tendrá que constar en el sitio web, y se elimina la referencia al reglamento, ya que al haberse eliminado el repositorio digital del registro civil y el reglamento de interoperabilidad que regulaba el texto aprobado en primer trámite, únicamente se hace la referencia que deberá constar en la página web del mismo conservador. ¿Sí le parece? ¿Habría unanimidad para aprobar la indicación 324? Ya. Aprobado. 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado. Bien. Presidente, correspondería que también la comisión se pronuncie sobre la indicación 325, que es de la honorable senadora señora Rincón, para intercalar en la frase propuesta a continuación de la expresión inciso final el siguiente texto: con irrestricto apego y sujeción al principio de finalidad y debido respeto por los derechos del titular de datos personales de acuerdo a lo prescrito por la Constitución Política de la República y las leyes. Los conservadores dispondrán de los medios necesarios para evitar la fuga masiva de información, sin perjuicio de las excepciones que establezca la ley en resguardo del interés público. Presidente, la Secretaría tiene una impresión de que, dado que han aprobado el texto del Ejecutivo, no sé, habría que ver con el Ejecutivo, pareciera que no es compatible. Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, en armonía con lo que señala la Secretaría, el Ejecutivo considera que no es compatible con el contenido del artículo, además de que trata materias sobre limitación al acceso a los registros conservatorios, que es lo que esta Secretaría se ha decantado por ir en contra de la indicación de la señora Rincón en este sentido, tanto en notarios como en conservadores. Pedro y Claudia. Presidente, yo primero, efectivamente la indicación está mal presentada porque está presentada al texto aprobado por la Cámara, pero sin perjuicio de ello, yo creo que no es una indicación para rechazar de buena primera. Difiero con el Ejecutivo porque aquí lo que está resguardando el tema de la finalidad de los datos y evitar la fuga masiva de información, que es otro tema distinto. No está per se limitando que se pueda adquirir la información o se pueda retirar en forma electrónica. Lo que está promoviendo esta indicación es resguardar finalidad de los datos y que existan mecanismos que eviten fuga masiva de datos, que es un tema no menor. Yo entiendo que esto no es contradictorio con lo que se ha aprobado, porque en el fondo, al existir un sistema electrónico respecto al cual se pueden hacer consultas remotas, tienen que respetarse estos principios. Gracias, presidente. Yo tengo la impresión, solo de comprensión de lectura, digamos, de la indicación de la senadora Rincón, que está puesta, como dice el senador Araya, en función de lo que aprobó la Cámara. La Cámara, el literal B, lo que planteaba era el consultarlos a distancia, con una referencia, a mi juicio, mucho más laxa, y mucho más extendida que lo que está planteando y acabamos de aprobar, que es la consulta a través del sitio web de las copias electrónicas de los registros. No sé si, entonces creo que eso es mucho más acotado que una consulta a distancia, que puede ser... Entonces, en función de eso, me parecía que podía haber tenido sentido la indicación de la senadora a propósito de el resguardo de los datos fidedignos, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva, no sé si esa sería la razón por la cual el Ejecutivo le parece no pertinente, y otra cosa distinta sería efectivamente abrir la discusión en relación a el resguardo, digamos, de la fuga de la información, que esta debiera ser tanto fuera en papel, fuera electrónica, o sea, eso sería una preocupación de por sí siempre, digamos, de cualquier notario, conservador o archivero. Eso. Ejecutivo. Perdón, presidente, por su intermedio, a lo que señala el senador Araya, si bien en su argumentación estamos muy de acuerdo con el tema del resguardo de la información que debe hacer el conservador, entendemos que la indicación que hace la senadora Rincón en línea con otras indicaciones que ha presentado tanto notarios como conservadores cuando habla del principio de finalidad y también del acceso a los datos personales de quienes constan en los registros, lo que se está buscando es una manera de regular, como también hace más adelante en otra indicación, el acceso mismo que se tendrá a los registros, que es un tema que se puede discutir como en otras normativas, pero que requiere un estudio más acabado de cuáles son los criterios para poder acceder a qué registros, a qué información es pública y cuál no, y cambia el modelo que va un poco en consonancia con lo que se regula desde el Código Civil, de un registro abierto, público y accesible a todos, y justamente por eso la propiedad es tan
están bien resguardadas en nuestro sistema comercial a día de hoy. Eso, senador. Senador Araya. Presidente, dos cosas. Primero, respecto al comentario que hace la senadora Pascual, lo que hace la indicación del Ejecutivo es justamente precisar de qué manera es esa distancia, porque uno puede revisar los registros presencialmente en la oficina del conservador o lo hace a distancia, y lo técnicamente correcto es decir a través de una plataforma electrónica o un sitio web, que es lo que hace la ejecución. Entonces, en ese sentido, no hay mucha diferencia con lo de la Cámara, por un lado. Y lo segundo, yo no creo que esta es la discusión, porque nadie está cuestionando la publicidad de los datos. La publicidad de los registros sigue siendo la misma, no se altera. Es distinto lo que se plantea en la indicación, que es la protección de los datos personales. Porque hay datos, por ejemplo, que pueden aparecer en una escritura que es un dato personal que no es público. El número de carnet, por ejemplo, el número de celular, el correo electrónico. Entonces, es distinta la indicación, no es por la línea que es el Ejecutivo. Yo creo, presidente, que sin perjuicio de lo que ha señalado el Ejecutivo de que hay que estudiar esto, estamos dejando muchos temas que hay que estudiarlo, que hay que verlo. Entonces, estamos haciendo un proyecto que va a tener problemas. O sea, hoy día perfectamente, si no se aprobara una norma de restricción, cualquier persona podría acceder a los datos que tenga todos los conservadores. Hoy día probablemente la mayor base de datos que hay en Chile son las que tienen los conservadores con direcciones actualizadas y datos personales. Entonces, ¿por qué no colocar una norma de resguardo, no respecto a la publicidad, sino de aquellos datos que son datos personales que no tienen por qué ser datos públicos? Y en esto voy al ejemplo: carnet de identidad, correo electrónico, número de teléfono, o una dirección particular que yo pueda señalar como mi domicilio, que no necesariamente dice relación con el bien raíz que uno está adquiriendo y que es motivo de la inscripción. Se ofrece la palabra al Ejecutivo. Sí, senador. Más que nada, en respuesta a lo que señaló el senador Araya, efectivamente la indicación no cambia la publicidad del registro, sino la accesibilidad de la información que consta en el mismo. A día de hoy la información que consta en los libros conservatorios es pública, y eso es algo que, si se quiere abordar, debiera abordarse en forma sistémica. Y finalmente insistir en que entendemos de que la indicación, si bien no está mal presente, si bien no es incompatible con lo aprobado por el Ejecutivo, sí no es el artículo para poder regularlo, de manera que no, el Ejecutivo cree que tiene algún inconveniente. Esta es una materia que debiera estudiarse más a fondo. Estimados colegas, me parece importante el debate que hace Pedro. Yo no quiero dejar decenas de temas pendientes porque no es una buena técnica, pero sin perjuicio de eso creo que está claro que, consignando algunos aspectos relevantes de esa información, yo creo que también pudiéramos dejarlo pendiente para alguna norma de cierre o de clausura. A propósito, hemos hablado de algunos transitorios, principalmente de esto. No quiero eludir el debate, pero tal vez creo que aprobarlo acá no calza adecuadamente. Por eso pondría en votación esta discusión, pero comprometiéndose el Ejecutivo a tener una norma de cierre en materia de estos datos sensibles o algo de esa naturaleza. En votación, señor secretario. El presidente pone en votación entonces la indicación 325. Senadora Pascual. En contra. En contra. Senador Araya. A favor. Senador Araya, a favor. Senador Osandón. A favor. Y si hay problema de redacción, ojalá usted pueda hacer una propuesta. Presidente. A favor. A favor. O sea, perdón. Tengo al senador Araya. No, perdón. Que había una pequeña... No, solo un tema de perdone. No, estaba distraído porque la gente que ingresa a la sala y está filmando, yo pido que se identifiquen para efectos de... hemos tenido malas experiencias de que se filma y se está transmitiendo en vivo, o situaciones que son... Y por eso le pido a la Secretaría que sea extremadamente rigurosa. A mí no me gusta tener gente a la espalda que está filmando que no conozco. No, que lo digo por un Me acaban de informar de que trabaja en comunicaciones del Senado. No teníamos esos antecedentes y por lo tanto vamos a tomar los resguardos correspondientes para que el registro previo para que no se produzcan estas situaciones, presidente. Por eso, perdón, secretario. No. Perdón, para aclarar, tengo el voto en contra de la senadora Pascual, el voto a favor del senador Araya, el voto a favor del senador Osandón. Corresponde En contra. En contra. Se ha producido un empate, hay que repetir la votación.
Vamos a... Sí. El 182. El empate que se produzca se resolverá como sigue. Se producido en una votación, esta se repetirá de inmediato. Si nuevamente se produce, se dará la proposición por desechada si se trata de un asunto cuya urgencia venza antes de la sesión siguiente. En los demás casos quedará para ser definido en el tiempo de votación en la primera hora de la sesión ordinaria siguiente. Es decir, si se produce un empate y como esto no tiene urgencia que venza la próxima sesión, va a quedar pendiente su resolución para la próxima sesión. Ya, ¿se repite la votación, Se repite presidente? la votación en los mismos términos y queda pendiente, yo lo que pediría, independiente que la vamos a votar con un integrante más, que seguramente va a ser definitorio, entender algunos elementos que se consignaron en la discusión para efectos de el resguardo, la protección, datos sensibles, si podemos hacerlo sin perjuicio que tenemos que someter la votación pendiente. Ya. Continuamos, secretario. Ya, entonces se da por repetida la votación con las mismas manifestaciones de voluntad y queda pendiente para la próxima sesión reglamentariamente. Bien. Corresponde, presidente, entonces ahora pasar a la indicación 326, la indicación 326 y 327 recaen en el artículo 51, estamos en la página 304 del texto comparado, en la primera columna, y se refiere a las subinscripciones y notas de referencia. El artículo 51 vigente dice, contendrá las subinscripciones y notas de referencia. No se hará mención en ellos de las inscripciones canceladas o sin efecto, a no ser que las partes lo hubieran así pedido expresamente. En el primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados suprime el inciso segundo al cual yo le he dado lectura. El Ejecutivo y el senador Araya, respectivamente, en las indicaciones 326 y 327, proponen suprimir el texto acordado por la Cámara de Diputados, por lo cual quedaría el inciso segundo del texto vigente. Eso, presidente. ¿Habría acuerdo en aprobar las indicaciones 326 y 327? ¿Le parece? Unánime. 4 votos por la afirmativa, ninguno por la negativa. Aprobada las indicaciones 326 y 327. Bien, después tenemos que pasar a las indicaciones 328, 329, 330 y 331. Figuran al final de la página 304 y también en la página 305 hasta la página 307. La primera de ellas, las indicaciones 328 y 329, son de Su Excelencia el Presidente de la República y del senador señor Araya. Yo creo que es la misma razón que anterior, hay coincidencia en la solicitud de suprimirlo. Yo le pediría, si lo hacemos con la misma votación, aprobar la 328 y 329. ¿Habría acuerdo? Sí, unánime, entonces aprobada las indicaciones 328 y 329. Corresponde ahora pronunciarse sobre la indicación 330 que agrega un artículo 51 bis. La indicación 330 figura en la página 305 del texto comparado. Sus autores son los senadores señora Edensperger y señores Cruzcoque y Galilea. Reemplaza el artículo 51 bis por el siguiente. Dado que ustedes suprimieron el artículo 51 bis de la Cámara de Diputados, es procedente examinar si ustedes desean ahora tener un texto como el que vienen proponiendo. Dice así, en la página, voy a leer, en la página 306. Sí, yo lo que pediría es que mantuviéramos la misma votación para efectos de mantener lo que hemos aprobado. Entonces, ponemos en votación la 330. En votación. Ya. Senadora Pascual. En contra. Senadora Araya.
Senador Osandón. Contra. Presidente. En contra. Resultado de la votación. 4 votos por la negativa. Ningún voto a favor, ninguna abstención. Rechazada. Secretario, sin perjuicio de lo que seguimos votando, yo le había pedido a la Secretaría que consultaran, o al equipo de la senadora Ebensberger, a mí siempre me gusta, digamos, el fair play de que estén todos los integrantes de las comisiones, si va a ser reemplazada o tiene algún inconveniente, sobre todo en alguna indicación que particularmente la senadora, esta cae de cajón porque en definitiva ya votamos otro tema, pero siempre he tratado de ser respetuoso de que cada senador pueda defender su... Ya. Vale. Continuamos. Presidente, entiende la Secretaría que la indicación 331 estaba formulada al artículo 51 bis propuesto y dado que no existe, perdería la oportunidad la 331. No sé si le parece que la rechacemos por la misma 4-0 rechazada. Entonces, rechazado 4-0 la indicación 331. Bien, ahora tenemos que pasar a la indicación 332, página 307. La indicación 332 y 333 de Su Excelencia el Presidente de la República y el Honorable Senador Araya recae en el artículo 51 ter y propone suprimirlo. Es un artículo que agregó la Cámara en el trámite constitucional y efectivamente se refiere a un tema que ustedes han venido conversando en relación con el folio real, se deberá consignar en forma sucesiva la Constitución y transferencia. ¿Entiende la Secretaría que ustedes habrían desechado la idea de que se mantuviera esta figura del folio real? No sé si para seguir leyendo. Sí. Pongámoslo en votación. Entonces se ponen en votación las indicaciones 332 y 333. Pregunta la Secretaría, ¿habría unanimidad para acoger las indicaciones 332 y 333? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobadas las indicaciones 332 y 333. Aprobadas. 4-0. Bien, corresponde ahora pasar al examen de las indicaciones 334 y 335. Página 308 del texto comparado. 334 y 335. La indicación 334 y 335, la primera de Su Excelencia el Presidente de la República, la segunda del Honorable Senador señor Araya, suprime el artículo 51 cuater propuesto por la Cámara de Diputados. Este artículo señala un reglamento expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, suscrito también por el Ministro de Hacienda y Ministro de Secretaría General de la Presidencia, determinar el formato, procedimiento, estándares de seguridad. Y también se refiere a la gestión del folio real y por lo tanto, presidente, si... ¿Le parece con la misma votación aprobar las dos indicaciones? Ya. Entonces, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguna negativa, ninguna abstención. Se aprueban las indicaciones 334 y 335. Perfecto. Pasamos ahora a la indicación 338. Hago presente que, si ustedes ven, acabamos de votar la 334, 335, no se va a votar la 306, 307, porque probablemente va a venir en alguna minuta del Ejecutivo esa votación. ¿Te ofrece la palabra? Sí, sin perjuicio, claro, que el Ejecutivo no le agregó en su minuta, creemos de la revisión de la indicación 337 y 336 y 337, que ambas se relacionan con el folio real, entonces se podrían discutir ahora, senador. ¿Se podrían discutir? Sí, 336 y 337. Sí.
Entonces, la indicación 336 de la senadora Rincón es para intercalar a continuación del artículo 30, del número 38, el siguiente número nuevo. Introduces el siguiente artículo 51 quinquias. Artículo 51. Todo acceso remoto vía digital a información contenida en los registros conservatorios deberá limitarse únicamente a la información contenida en los folios reales respectivos. Cualquier solicitud o acceso al resto de la información contenida en los registros y sus inscripciones deberá ser precedida por una manifestación de interés legítimo por parte del solicitante, la que será calificada por el conservador que tenga a su cargo dicho registro. Esa es la indicación 336, está entre la página 308 y 309. Por su parte, aunque se refiere a otras materias, la anuncio, la indicación 337, también de la honorable senadora Rincón, incide en la denominación del título quinto. Si ustedes ven en la primera columna del texto comparado, dice, de los títulos que deben y pueden inscribirse. En la indicación 337, la honorable senadora propone eliminar y pueden. Quedaría así, si se aprueba la 337, de los títulos que deben inscribirse. ¿Ofrece la palabra, Ejecutivo? Presidente, por su intermedio, a cada una de las indicaciones, la indicación 336 basaba su regulación en la existencia del folio real, de manera de que solamente la información que constara en el folio fuera pública y no la información del resto de la inscripción, de manera de que al haber suprimido el folio real por esta comisión, la indicación ya no tendría armonía con el resto del reglamento. Y respecto a la indicación 337 es también porque con el cambio que hacía el texto aprobado en primer trámite, los títulos que ahora se pueden inscribir pasaban a ser de obligación obligatoria, que están regulados en el artículo 53 del reglamento, como por ejemplo la condición suspensiva absolutoria de los títulos que se inscriben. Y al haber suprimido esa referencia, tampoco tendría sentido eliminar del título la frase "y pueden", y habría también que haber eliminado el artículo 53. Eso, senador. ¿Se ofrece la palabra? Si no hay palabras pedidas... Sí, no, yo estoy de acuerdo, presidente. Me parece que efectivamente no tiene... Son dos indicaciones que están referidas al folio real y por lo tanto no habiendo votado ninguna de esas ni quedando nada de esa manifestación dentro del proyecto no tiene... Sí, ¿habría acuerdo para rechazarlas por esos términos? Unánime, Con la entonces. misma votación las dos. Ya. 4 votos por la negativa, las dos indicaciones, la indicación 336 y 337, rechazadas. Continuamos. Sí, un minuto, presidente. 4-0, rechazo. Bien. Corresponde ahora pasar a la indicación 338. Perdón. ¿Solo la 338? Perfecto, la dejamos pendiente para... Ya. Entonces, indicación 338. Pendiente. Pendiente la 338 y la 339 que está en relación con ella. Sí. Sí. Pendiente. 339, pendiente. Pasamos entonces a la indicación 341. La indicación 341. ¿Y la 340? Sí, eso el Ejecutivo también nos ha hecho presente. ¿Pendiente? Que lo quieren dejar pendiente para una votación posterior, presidente. Por eso ellos... ¿Sí? Sí, que el Ejecutivo me había hecho ver la referencia a una consulta que se hizo la semana pasada sobre la institución del departamento, que nosotros utilizábamos el concepto de departamento y pedíamos ahí una aclaración, luego el proceso de regionalización del 74, que se termina la denominación para efectos administrativos. ¿Cómo opera eso en este ámbito registral? Yo pediría que mejor lo leyéramos, lo aclaráramos y para no dejar pendiente la 340.
Esto a propósito de la 340. Bien. Les pido a sus señorías que vayan a la página 312 del texto comparado. La norma que se está examinando es el artículo 54 del mencionado reglamento. La norma que está vigente dice: la inscripción del título de dominio y de cualquier otro de los derechos reales mencionados en el artículo 52, número 1 y 2, se hará en el registro conservatorio del departamento en que esté situado el inmueble, y si éste por su situación pertenece a varios departamentos, deberá hacerse la inscripción en la oficina de cada uno de ellos. Respecto de este primer inciso, la Cámara de Diputados había propuesto sustituir en el inciso primero la expresión del departamento por de la comuna y los vocablos varios departamentos por varias comunas. Continúo. En el inciso segundo dice lo siguiente: si el título es relativo a 2 o más inmuebles, deberá inscribirse en los registros de todos los departamentos a que por su situación pertenecen los inmuebles. La Cámara de Diputados, en segundo trámite, dice, sustituye en el inciso segundo la voz todos los departamentos por la expresión todas las comunas, en concordancia con lo que había enmendado en el inciso primero. El inciso tercero de este artículo 54 dice: si por un acto de partición se adjudican a varias personas los inmuebles o parte de los inmuebles que antes se poseían pro indiviso, el acto de partición en lo relativo a cada inmueble o cada parte adjudicada se inscribirá en el departamento o departamentos a que por su situación corresponda dicho inmueble o parte. En la letra C de la enmienda que se le hace a la Cámara de Diputados vuelve a cambiar la expresión el departamento o departamento por la frase la comuna o comunas. El Ejecutivo, a través de la indicación 340, propone suprimir el número 40 aprobado por la Cámara de Diputados y las enmiendas que ya he descrito. Gracias. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Esto se relaciona, entendemos, con una consulta que se hizo en la última sesión respecto de que si existía alguna norma como general dentro del proceso de regionalización que hiciera equivalente los departamentos con las comunas. Porque un poco lo que se dijo por parte del Ejecutivo es que esta revisión de cambiar el término departamento por comuna habría que hacerlo en todo el reglamento conservatorio y no a propósito solo de estas normas. En esa oportunidad dijimos que íbamos a hacer una arqueología de normas respecto a si había alguna con esa referencia y encontramos la ley 18.776, que es la que dispone la adecuación del Poder Judicial a la regionalización del país, fija territorios jurisdiccionales de los tribunales y demás servicios judiciales, que fue publicada en enero del año 89. Esta norma, en su artículo segundo, que fue incorporado por una norma posterior, que es la ley 18.849, señala lo siguiente, que esta es la norma de referencia general. En los casos que las leyes, reglamentos y decretos se refieran al departamento como territorio jurisdiccional de un tribunal de los auxiliares de la Administración de Justicia, dicha referencia se entenderá hecha a la comuna o agrupación de comunas que constituyan el respectivo territorio jurisdiccional. Ahí está la norma general. Perfecto. ¿Habría acuerdo entonces para poner en votación la indicación 340? En votación la indicación 340. Pregunta a la Secretaría si habría unanimidad para aprobarla. ¿Sí? ¿Unanimidad? Sí. Unanimidad, ya. Entonces, aprobada la indicación 340 en forma unánime. Aprobada. Continuamos. Leyendo en la primera columna, dice: para que el heredero pueda disponer de un inmueble es necesario que proceda, 2 puntos. 1, el decreto judicial que da la posesión efectiva. Este decreto se inscribirá en la oficina del conservador del departamento en que haya sido pronunciado, entendiéndose por tal aquel en que se
hubiese substanciado el expediente o si la sucesión es testamentaria, se inscribirá al mismo tiempo el testamento. En el primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados reemplazó este número 1, al cual le he dado lectura, por el siguiente. La sentencia judicial o resolución del Servicio del Registro Civil e Identificación, según corresponda, que conceda la posesión efectiva, dice, dicha sentencia o resolución se inscribirá en la oficina del conservador de la comuna en que se haya dictado, entendiéndose por tal aquella en que se hubiese sustanciado el expediente, y si la sucesión es testamentaria se inscribirá al mismo tiempo el testamento. Respecto de esta enmienda que hizo la Cámara de Diputados, el artículo 55, numeral 1, Su Excelencia el Presidente de la República propone suprimirlo. Indicación 341, presidente. ¿Habría acuerdo? Pérez, senador. Una consulta al Ejecutivo, ¿por qué no incluir la mención en la resolución del registro civil, que es lo que ocurre hoy día, que el grueso de los casos de posesión efectiva? Presidente, por su intermedio, a la consulta del senador Araya, más que nada es porque las indicaciones del Ejecutivo, como se ha explicado previamente, buscaban suprimir todos los cambios generados por la Cámara en primer trámite que no tuvieran relación con la armonización de los cambios del COD. Entonces, entendemos que el texto que propone la Cámara es un texto que es correcto también. No tenemos tampoco inconveniente en que se rechace la indicación del Ejecutivo y se mantenga. Va en consonancia con el artículo 688 del Código Civil. Pero fundamentalmente, senador, es en base a la intención del Ejecutivo de únicamente modificar el reglamento en las cosas que requerían armonizarse con las modificaciones del COD y en lo demás mantenerlo tal como está actualmente. Eso, senador. ¿Le parece? En votación. En votación la indicación 341. Senadora Pascual. El Ejecutivo está proponiendo suprimir este... A favor de la indicación del Ejecutivo, entendiendo la explicación además que se da, a propósito que no va en contra de agregar la resolución del Servicio del Registro Civil e Identificación, sin embargo, como también aquí se hace alusión a comunas y no departamentos, se hace incompatible con todo lo aprobado anteriormente. Vota a favor. Senadora Araya. Yo voto en contra de la indicación del Ejecutivo porque creo que hay que ir actualizando el reglamento conservatorio respecto a lo que ha ido pasando en el tiempo. Ahora, sin perjuicio de ello, si se llega a aprobar la indicación, creo que sí hay que hacer una corrección porque no hay conservador en todas las comunas y tendría que mantenerse en la nomenclatura de departamento. Vota en contra el senador Araya. Senador Osandón. A favor. A favor. Presidente. A favor. A favor. Resultado de la votación. 3 votos por la afirmativa, 1 en contra. Aprobada la indicación Aprobada. 341. 3 por 1. La minuta del Ejecutivo que estamos utilizando para el estudio de esta materia va a pasar a la indicación 347. Eso significa que hay varias indicaciones que el Ejecutivo nos ha señalado que va a proponer que se voten después, a continuación, que es de la 342 a la 346. Siguiendo la minuta, por lo tanto, deberíamos ir a la página 317. 317. Vamos a pasar a la indicación 347. Que es una indicación de Su Excelencia el Presidente de la República para suprimir una propuesta que había hecho la Cámara, que es agregar al artículo siguiente, los 60, los siguientes incisos segundo y tercero. El artículo 60 dice así, vigente, los interesados pueden pedir la inscripción por sí, por medio de personeros o de sus representantes legales. La Cámara había acordado agregar los siguientes incisos. Inciso segundo, también podrá requerir la inscripción el notario ante el cual se hubiere otorgado el respectivo título cuya inscripción se solicita. Inciso tercero nuevo, podrá conferirse mandato para requerir la inscripción al portador de copia autorizada del título. En tal caso bastará la exhibición de la copia auténtica del respectivo instrumento. El Ejecutivo en la indicación 347 propone suprimir
los dos incisos que agregó al artículo 60 la Cámara de Diputados. Se ofrece la palabra. Ejecutivo. No, presidente, únicamente reiterar la explicación de la indicación anterior en estudio. Es la misma justificación del parte del Ejecutivo. Perfecto. En votación. Pregunta la Secretaría, ¿habría unanimidad para acoger la indicación 347? Sí. Unánime, Aprobado. 4 votos a favor, ninguno en contra. Aprobada la indicación 347. Bien, corresponde ahora pasar a la indicación 354. La indicación 354 está en la página... Un minuto. 221. 221. 321. 321. 354. Pasa aquí, ocurre lo mismo que con otras indicaciones que el Ejecutivo va a proponer a continuación o posteriormente tratar, que son las indicaciones 348, 349, 350, 351, 352, 353. Bueno, la indicación 354 recae si ustedes ven la página 321, propone suprimir una derogación que había hecho la Cámara de Diputados al artículo 75. El artículo 75 vigente dice: las inscripciones se inscribirán entre dos márgenes y en tal orden de sucesión de entre una y otra no quede más que de un renglón en blanco. La Cámara de Diputados derogaba este artículo 75 y el Ejecutivo propone la indicación 354 para rechazar la derogación que había hecho la Cámara de Diputados. Ejecutivo. Sí, presidente. Al igual que indicaciones anteriores del Ejecutivo, esto responde al cambio de registro físico a digitales que proponía el proyecto en primer trámite, de manera que el Ejecutivo únicamente suprime la derogación que se hacía de este artículo por la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Le parece? Unánime, entonces, 4 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Votaron a favor la senadora Pascual, el senador Araya, el senador Sandón y el senador Durresti. Aprobado. Aprobada. Vamos ahora, senadores, a la indicación 355, 356. La indicación 355 es de Su Excelencia el Presidente de la República y la 356 de la honorable senadora señora Rincón. Proponen respectivamente suprimir una enmienda que había hecho la Cámara de Diputados en el artículo 76. El artículo 76 vigente dice: tendrá cada inscripción al principio, en el margen de la izquierda, una anotación que exprese la naturaleza del título y el número que le corresponda en el repertorio. La Cámara agregó lo siguiente: de la misma forma se anotará el número de folio real del inmueble al que se refiera la inscripción. Indicación 355, 356. ¿Sí le parece la 355 y 356? Que la aprobemos. Ya, aprobado unánime, 4 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Votaron la senadora Pascual, Aprobado. Araya, el senador Sandón y el senador Durresti. Bien, vamos ahora siguiendo el orden de la indicación 357. Recae en el artículo 78. Estoy leyendo la página 321 y hay que pasar a la página 322. En la página 322 ustedes van a ver que el texto vigente del artículo 78 dice lo siguiente: la inscripción de títulos de propiedad y de derechos reales contendrá, número 1, la fecha de la inscripción; 2, la naturaleza, fecha del título y la oficina en que se guarde el original; 3, los nombres y apellidos y domicilios de las partes; 4, el nombre y linderos del inmueble; 5, la firma del conservador. Sigo leyendo la página 323.
Si se pidiere la inscripción de un título traslaticio del dominio de un inmueble o de alguno de los derechos reales mencionados en el artículo 52, número 1, y en el título no apareciere facultado uno de los otorgantes o un tercero para hacer por sí solo el registro, será necesario además que las partes o sus representantes firmen la anotación. Y agrega, en la transferencia, estoy leyendo ahora en la página 324, en las transferencias que procedan de decretos judiciales, no hay necesidad de que las partes firmen las anotaciones. Respecto de este precepto, la Cámara de Diputados introdujo diversas enmiendas al artículo 78, que figuran en la página 322 y 323. La primera dice así: la inscripción de títulos de propiedad y de los demás derechos reales contendrá 1. La fecha de la inscripción, 2. La singularización o identificación del inmueble con mención expresa de su nombre, si correspondiere, su dirección, región, provincia, comuna, la delimitación precisa a través de coordenadas expresadas en el sistema georreferenciado UTM o equivalente, que determine el reglamento del folio real, rol o roles de avalúo, fiscal, superficie y planos si los hay. Número 3, número del folio real. Razona sobre esa materia que ustedes ya consideraron. El título 4 se inscribe su fecha, el tribunal, el juzgado, notario, funcionario que lo autorice. 5, la naturaleza, extensión y condiciones suspensivas, resolutorias, si las hubiere, del derecho que se inscribe y su valor cuando constare en el título. 6, estoy leyendo la página 323, la persona natural o jurídica a cuyo favor se haga la inscripción con indicación del derecho o calidad que asume. Dicha información deberá precisar el número cédula nacional de identidad en el caso de chilenos residentes en Chile, el de la cédula de identidad para extranjeros en el caso de extranjeros residentes en el país, y por último el número de pasaporte en el caso de extranjeros y chilenos residentes en el extranjero. Agrega, si se trata de personas naturales deberá indicarse su estado civil según aparezca el título. 7, la persona de quien proceda inmediatamente los bienes o derechos que deban inscribirse. 8, última inscripción que la precede. 9, la indicación de que sea constituido como bien familiar en caso de corresponder. 10, la indicación cuando corresponda de que se trata de tierras indígenas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 19.253. 11, otras observaciones relevantes no comprendidas en los campos mencionados anteriormente cuando corresponda. 12, la firma electrónica avanzada del conservador que implicará la conformidad de la inscripción con la copia del título de donde se hubiere tomado. Respecto de esta enmienda que hizo la Cámara de Diputados, Su Excelencia el Presidente de la República lo sustituye por el siguiente. Empiezo a leer en la página 322. Reemplazas el artículo 78 por el siguiente. Artículo 78. La inscripción de títulos de propiedad y de los demás derechos reales contendrá 1. La fecha de la inscripción. 2. La singularización o identificación del inmueble con mención expresa de su nombre, si correspondiere, de su dirección, región, provincia, comuna, rol o roles de avalúo fiscal, superficie, planos, si los hay. Elimina algunas menciones que estaban en la Cámara. 3. El título que se inscribe, su fecha y el tribunal, juzgado, notario o funcionario que lo autorice. 4. La firma del conservador. 5. La persona natural o jurídica a cuyo favor se haga la inscripción con indicación del derecho o calidad que asume. Inciso siguiente. Dicha información deberá precisar el número de cédula nacional de identidad en el caso de chilenos residentes en Chile, el de la cédula de identidad para extranjeros en el caso de extranjeros residentes en el país, por último el número de pasaporte en el caso de extranjeros y chilenos residentes en el extranjero. Incisos, o párrafo, porque son párrafos, perdón, del número 5. Párrafo segundo. Si se trata de persona natural, deberá indicarse su estado civil según aparezca en el título. 6. La persona de quien procedan inmediatamente los bienes o derechos que deban inscribirse. 7. Última inscripción que la preceda. 8. Indicación de que sea constituido como bien familiar en caso de corresponder. 9.
la indicación, cuando corresponda, de que se trata de tierras indígenas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 19.253. Y 10, otras observaciones relevantes no comprendidas en los campos mencionados anteriormente cuando corresponda. Indicación del Ejecutivo para reemplazar el artículo 78. Se ofrece la palabra. Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, más que nada para resumir los cambios que hace el Ejecutivo al texto aprobado en primer trámite, recordando de que una copia de la inscripción es lo que va a constar en el registro digital, por eso se optó por mantener en base al texto aprobado en primer trámite, porque es justamente la información de consulta que va a estar disponible para los usuarios y particulares a través de la página web del conservador. Más que nada, las diferencias a lo aprobado en primer trámite son que se elimina la referencia del foro real en el numeral tercero. En el numeral segundo se eliminan lo referente a las coordenadas georreferenciado, TUM equivalente y también al folio real. Se elimina el numeral 12 respecto de la firma electrónica avanzada del conservador y se mantiene únicamente la firma del conservador, que es lo que está actualmente en la ley vigente, y se elimina el numeral 5 respecto a la naturaleza, extensiones o condiciones suspensivas resolutorias que tenga el título que precede la inscripción, porque eso se mantiene, como ya se explicó, dentro de los títulos o de la información que se puede inscribir, pero no que se debe inscribir. Eso, senador. En votación. Ya, el presidente pone en votación la indicación 357. Pregunta a la Secretaría, ¿habría unanimidad para aprobarla? Sí. Unánime entonces. 4 votos por la afirmativa, ninguno por la negativa. Aprobada la indicación 357. Senadora Pascual, senador Araya, senador Osandón y senador Durresti. Aprobado. Bien. Vienen a continuación las indicaciones 358 de los honorables señora Vesperger y señor Cruzcoqui Galilea, y también la indicación 359, estoy en la página 327, de la senadora Rincón, y finalmente la indicación 360 del senador señor Araya. La Secretaría tiene una primera impresión de que estas indicaciones son incompatibles con el texto acordado, salvo una mejor lectura de... Yo creo que salvo la 360 en que agrega un número. ¿Les parece que votemos las tres primeras, las dos primeras, 358 y 359? Y 359, y veamos y abrimos la votación de la discusión de la 360. Ya, entonces el presidente pone en votación las indicaciones 358. Sí, pero cuando dije lo incompatible, pero según mejor lectura que quisieran ustedes. Claro, entonces la 358 y 359, ¿habría unanimidad para rechazarlas? ¿Sí? Sí. Perfecto. 4-0 rechazadas. Senadora Pascual, senador Araya, senador Osandón y senador Durresti. Bien, ahora Rechazado. pasamos a la indicación número 360. Estamos en la página 328 del texto comparado y es para agregar un número que podrá cambiar su numeración después. Ya. Sí, ¿podría explicarlo, Pedro? Lo leo. El futuro o eventual número 9, si así se aprueba, diría lo siguiente: tratándose de títulos traslaticios de dominio de bienes raíces relativos a tierras indígenas, deberá además acreditarse el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 19.253. Entonces reemplazaría el número 9 del texto que ustedes ya tienen. Gracias, presidente. Esto lo que hace es, en fondo, agregar un requisito adicional, es que efectivamente se acredite que aquellas tierras o títulos traslaticios de dominio que están acogidos a la ley indígena efectivamente lo son. Que no baste la mera declaración que se hace en la escritura de decir que esto corresponde a título indígena conforme a la ley 19.253, sino que quede una constancia de eso en la escritura y que eso obviamente quede después en el registro. Entiendo que esto no es incompatible con lo que ha presentado el Ejecutivo, sino más bien complementario. Que revisemos, porque en definitiva este número 10 se tendría que entender subsumido En el 9. en el 9 del Ejecutivo. Leamos el 9.
el que han aprobado. Que es el 324. Sí, la página 324, lo que está aprobado dice así: la indicación cuando corresponda de que se trata de tierras indígenas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 19.253. Y aquí se incorpora la expresión títulos traslaticios de dominio, de bienes raíces relativos a tierras indígenas, deberá además acreditarse el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en la ley. ¿Se ofrece la palabra al Ejecutivo? Sí, presidente, respecto a lo que señala el senador Araya, si bien no tenemos inconvenientes con el fondo del numeral, creemos de que no es pertinente este artículo porque, como él señala, la indicación busca de que al momento de la inscripción se revisen estos requisitos, y lo que habla este artículo es cuál es el contenido mismo de la inscripción. Entonces, lo que se regula acá debiera estar el momento previo de cuál es el requisito que el conservador tiene que revisar para proceder a una inscripción, no qué es lo que va a constar en la inscripción misma. Esa es la diferencia. ¿Y alguna sugerencia para, entendiendo que el objetivo se pueda incorporar antes, ¿no sugiere usted en alguna otra norma? Tendríamos que revisarlo en los artículos 60 y siguientes, que son los que hablan de la forma de proceder a la inscripción, pero por ahora no tenemos, probablemente sea un artículo nuevo para no tocar el reglamento conservatorio, pero eso creo que escapa de lo que podemos decir ahora, senador. Claudia Pascual. Gracias, presidente. Yo preferiría quedarme con la norma ya aprobada, que de la indicación del Ejecutivo, que con esta indicación. Primero porque creo que efectivamente el artículo no solo está haciendo mención a lo que debe constar en la inscripción y no a los requisitos que debería comprobar o no comprobar un conservador o conservadora de bienes raíces, pero además por la naturaleza delicada del punto, puesto que nuestro país tiene una situación que es siempre conflictiva en materia de las tierras indígenas. Por lo tanto, creo que es mejor no innovar, que quede tal cual como está hasta ahora. La ley está claro en este ámbito y, por lo tanto, desde esa perspectiva, mejor sujetarse a aquello, a colocar a actores que hoy día no están mandatados en la ley, a corroborar los requisitos que la ley indígena le dice a las tierras indígenas que tienen que comprobar. No sé si me explico lo que estoy argumentando. O sea, creo que estamos sumando con ese cambio a un tercer actor que no estaba puesto en la ley indígena. Pedro. Presidente, lo primero es que hay que recordar que el conservador siempre revisa los títulos y tiene que verificar la suficiencia del título para proceder a la inscripción. O sea, entonces, le corresponde siempre ese rol de revisión. Tiene que revisar, por ejemplo, si las partes eran capaces, si efectivamente se trata de un inmueble que dice la inscripción. Entonces, siempre tiene esa tarea. Lo que se está planteando aquí es que se encuentren, en el caso de las tierras indígenas, que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos, que también es algo que perfectamente puede hacer el conservador, porque la ley 19.253 establece un procedimiento de entrega de tierra indígena, y lo que se pide en el fondo es que quede una constancia de que esas tierras efectivamente corresponden a la que señala la ley, y que el conservador al final del día revise que efectivamente eso es así, y no que alguien declaró esta tierra es una tierra indígena y no cumple ningún requisito. Que hoy día, perdón, lo podría hacer porque la escritura pública aguanta todo en ese sentido. Sí. Creo que tiene razón el Ejecutivo que no es en este artículo. Yo creo que es interesante tu precisión, pero es más bien a la elaboración de la escritura, un trámite. Nosotros estamos regulando, si me ayuda el Ejecutivo, en definitiva, esta norma que dice los requisitos, la inscripción de título de propiedad y los demás derechos reales contendrá. Y es una descripción de requisitos que tienen que tener. Yo creo que tu observación, que es válida, es previa. Entonces, tal vez en la misma situación que vamos a dejar algunas normas que nos puedan ayudar a precisar, es más bien en el artículo 50 y tanto que ustedes hacían referencia. Pero creo que aquí nosotros estamos haciendo referencia a los requisitos de... los requisitos de la inscripción. Claro, pero tal vez tu opinión, tu indicación debiera ser una norma previa a ello. Quiero buscar una solución en esa... Yo lo que pediría, sin ánimo de dilatar, que dejemos esta pendiente supeditado a lo que se redacte en las otras que quedaron pendientes, porque quedaron 2 o 3 más relativas a tierras indígenas que no se votaron.
Entonces, vela ahí ese paquete relativo al tema de la ley 19.253. ¿Sí le parece a la comisión que revisemos y que hagamos una norma coherente en materia indígena con el respeto a la legislación vigente? Lo dejamos pendiente. Ya, entonces, la indicación 360 queda pendiente. Vamos a la indicación 361. En la misma página 328. La indicación 361 y 362 y 363 son la primera del presidente de la República, la segunda de la senadora señora Rincón y la tercera, la 363, del senadores señora Bensperger y señores Cruzcoque y Galilea, y proponen suprimir una enmienda de la Cámara de Diputados que agregó unos incisos segundo y tercero y cuarto al artículo 80. El artículo 80 vigente dice: siempre que se transfiera un derecho antes inscrito, se mencionará la nueva, al tiempo de designar el inmueble, la precedente inscripción, citándose el registro, folio y número de ella. La Cámara de Diputados agregaba los siguientes incisos. Asimismo, deberá trasladarse el folio real relativo al inmueble al oficio conservador competente. A partir de la fecha de traslado de la inscripción se entenderá cancelada para todos los efectos legales la inscripción anterior. La omisión de los deberes impuestos en este precepto que se castigará conforme al artículo 440 del Código Orgánico de Tribunales, y decía finalmente: un reglamento expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, suscrito también por el Ministro de Hacienda y el Ministro Secretario General de la Presidencia, determinará los plazos y formas para hacer el traslado y la reinscripción a que se refiere este artículo. Entiende la Secretaría que el sentido de estas supresiones es por la mención al folio real. ¿Es por eso? ¿Le parece, habría acuerdo para aprobar las tres indicaciones? Unánime. Entonces habría unanimidad, 4 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Se aprobarían las indicaciones 361, 362 y 363. Concurren a este acuerdo la senadora Pascual, el senador Araya, el senador Osandón y el senador Duarte. Aprobado. Bien, vamos ahora a la indicación media. Ah. 364, les pido que vayan a la página 329 del texto comparado, es de Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimir una enmienda que hizo la Cámara de Diputados al artículo 81. El artículo 81 vigente se refiere a la inscripción de la hipoteca y dice: la inscripción de la hipoteca contendrá 1, nombre, apellido, domicilio del acreedor y su profesión, si tuviera alguna, y las mismas designaciones relativas al deudor y a los que como apoderados o representantes legales del uno o del otro requieren la inscripción. Segundo párrafo de este número dice: las personas jurídicas serán designadas por su denominación legal o popular y por el lugar de su establecimiento, y se extenderá a sus personeros lo que se dice de los apoderados o representantes legales en el inciso anterior. El número 2 de la norma vigente dice: la fecha y naturaleza del contrato a que accede la hipoteca y el archivo en que se encuentra. El número 3, el segundo párrafo de este número dice: si la hipoteca se ha constituido por acto separado, se expresará también la fecha de este acto y el archivo en que existe. 3, la situación de la finca hipotecada y sus linderos. Párrafo segundo: si la finca hipotecada fuera rural, se expresará el departamento, subdelegación y distrito a que pertenezca, y si perteneciere a varios, todos ellos. Si fuere urbana, la ciudad, villa o aldea y la calle en que estuviere situada. 4, la suma determinada a que se extienda la hipoteca en el caso de haberse limitado a determinada cantidad. 5, la fecha de la inscripción y la firma del conservador. La inscripción de otro cualquier gravamen contendrá en lo concerniente las mismas designaciones. La Cámara de Diputados reemplazó este artículo 81, estoy leyendo la página 329, por el siguiente: la inscripción de la hipoteca contendrá:
1. Nombre, apellido, domicilio del acreedor y su profesión, si tuviera alguna, y las mismas designaciones relativas al deudor y a los que, como apoderados o representantes legales del uno o del otro, requieran la inscripción. Las personas jurídicas serán designadas por su denominación legal o razón social y por el lugar de su establecimiento, y se extenderá a sus personeros lo que se dice de los apoderados o representantes legales en el inciso anterior. 2. La fecha y naturaleza del contrato a que accede la hipoteca y el archivo en que se encuentra. Si la hipoteca se ha constituido por acto separado, se expresará también la fecha de este acto y el archivo en que existe. 3. La situación del inmueble hipotecado, su folio real y sus deslindes. Si el bien raíz hipotecado fuere rural, se expresará la comuna a la que pertenezca, y si perteneciere a varias, todas ellas. Si fuere urbano, la ciudad, comuna, localidad y la calle en que estuviere situado. 4. La suma determinada que se extiende la hipoteca en el caso de haberse limitado a determinada cantidad. 5. La fecha de la inscripción y la firma del conservador. Finalmente, dice, la inscripción de cualquiera de otro gravamen contendrá en lo concerniente las mismas designaciones. Tal como se señaló al principio, la indicación 364 propone suprimir la enmienda realizada al artículo 81 por la Cámara. ¿Habría acuerdo? ¿Unánime? Unánime. Se acoge la indicación 364 por la unanimidad de sus miembros, senadora Pascual, senador Araya, senador Osandón y senador Durresti. Muchas gracias. Senadora. Sí, disculpe, solo en esta última indicación puedo entender, digamos, la lógica que hemos estado siguiendo de no innovar, pero hay cosas que sí pudieran revisarse si el Ejecutivo tiene como para poder actualizar algunos conceptos que están en alguno de los numerales de este inciso, de este artículo. Me parece que no es un detalle lo popular por razón social, o sea, creo que hay que buscar un par de cositas ahí que se pudieran revisar, digamos. Yo no comparto, digamos, los cambios que se hace de finca por bien raíz o de finca por inmueble, porque siento que efectivamente, más allá de que nadie tenga, no todo el mundo tenga finca, digamos, siento que está haciendo uso indistinto de conceptos que puede ser, por eso no el cambio. Pero creo que en el caso de razón social pudiera ser más adecuado para los tiempos de hoy. Eso. Le agradecemos que el Ejecutivo pueda ver eso. Mañana continuará. Perfecto, muchas gracias. Agradecer a los invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped.